Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en Beta. Live Better presenta al Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Marilyn Lourdes, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos ¿De qué vamos a días. hablar hoy? Hoy, inevitable, a un día de que el presidente en cadena nacional anuncie su megaproyecto económico, está intenso en el gabinete del ministro Quirós, quien se ha multiplicado para responder preguntas y presiones, lo que parece un puzzle que se armará en el Congreso. Vamos a ¿Qué hablar. es? ¿Qué es exactamente de esto de que hablamos? Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos ¿De qué días. vamos a hablar hoy? De un encuentro que el fin de semana pareció menor, pero que este lunes terminó convertido en polémica. Me refiero al almuerzo del presidente Kast en La Moneda con sus ex compañeros de la Universidad Católica. Un error no forzado que abre varias preguntas sobre los límites que debe tener un mandatario que vive en Palacio y que, por cierto, distrae la agenda del proyecto estrella del gobierno. Vamos a hablar de eso, pero partamos por el proyecto estrella del gobierno, como lo llama Paula Valenzuela, la famosa ley miscelánea, el proyecto clave para el destino del gobierno, según el ministro secretario general de la presidencia, Marilyn Lourdes. Ministro, ¿cómo va a compensar las bajas en recaudación de los impuestos corporativos? Ministro, ¿y para las pymes qué hay? Ministro, ¿y para la clase media? Ministro. Jorge Quiroz, dicen sus cercanos, se está multiplicando para contestar una avalancha de preguntas y escuchar exigencias que solo crece por las horas. Y es que aunque en Hacienda el total de los asesores de primera línea están en función del proyecto, es decir, todo el mundo en Teatino 120 está en función del proyecto, la idea de ellos ser como un intermediario para recibir dudas, recoger matices y revisar la redacción de estas más de 40 medidas, lo cierto es que todos quieren hablar con él, con el ministro de Hacienda, o al menos que pase por la reunión donde están. Si están sentados, en el fondo quieren que el ministro pase a saludar. Aunque algunas minutas ya fueron informalmente presentadas al ministro, a medida que se acerca el anuncio mañana en cadena nacional, empiezan a ver la luz para presionar. Entonces, por ejemplo, no sé si la vieron, está exigente listado la bancada ProPyme, hay minutas de gremio, asociaciones, economistas, que habían llegado al escritorio de Quirós la semana pasada y que ahora están en la prensa. Incluso, dicen, el frente netamente político, donde la dupla de José García y Claudio Alvarado están jugando un rol acelerado de gestiones, también varios asesores políticos quieren igual pasar por Teatino 120 para ser escuchados. Dicen que se sabe que será el ministro Quirós quien tendrá la última palabra antes de que el presidente mañana miércoles entregue algunos detalles. Algunos, estoy como con mucho algunos. Varios de los asistentes que han estado con él en las últimas horas, con Quirós digo, dicen que su actitud es de firmeza. Esto es, según transmite, es que incluso si el miércoles se anuncian por cadena nacional, es altamente probable que entre la semana que viene al Congreso, y eso nuevamente deja espacio. O sea, en el fondo, si este miércoles se anuncia, todavía no significa que ahí se entregue el proyecto a firme. Todavía pueden venir algunos cambios hasta el lunes. Claro, porque técnicamente tiene hasta el fin de semana para que ingrese el proyecto, porque se va a dar cuenta en la sala, debería darse cuenta en la sala el lunes 20. Claro, por eso... Porque no hay sesiones ni jueves, ni miércoles, ni jueves. Esto no O sea, se acaba ni jueves ni mañana. viernes, sí. Claro, esto no se acaba todavía mañana. Eso. Y luego tenemos un escenario bastante largo, con septiembre como algo súper optimista. Todo el mundo me decía que pensar que este proyecto va a estar listo en septiembre es bien optimista. Lo más probable es que sea más hacia fines de año. Entonces, le han llamado, a ver, ayúdenme con los nombres, porque acá también han salido varios. Reconstrucción, misceláneo, omnibus, reactivación, contrarreforma tributaria, tutti frutti. Tutti frutti. ¿Me falta algo más? esa es la última. Mega reforma. Mega reforma, sí, también. Le han dicho de todo este nombre, este Word que sigue para acá y para allá. Entonces, ¿cómo conceptualmente ordenar tanta información para poder seguir este debate desde, bueno, hoy día, pero también desde mañana cuando se anuncie? Lo primero es que, aunque suene duro, desde el punto del gobierno tiene un marco, y ese marco tiene que lograr acelerar el crecimiento y mejorar el empleo. Entonces, en el fondo, los guarismos más, guarismos menos, pero tiene que llegarse a cambiar el eje de este 6% de desempleo que se aspira frente al 8 que tenemos ahora y un crecimiento del 4 frente al 2. Todo lo que se ceda no puede perder ese norte. Y para eso entonces hay dos cosas. Uno, las señales del sector privado chileno y extranjero que sean creíbles mientras se discute el proyecto y luego tangibles de aprobarse. De hecho, varios ejecutivos y empresarios han dicho en privado y en público el fin de semana, tú lo mencionaste en alguna de tus intervenciones, Iván, que sin mayorías amplias esto no les da una certeza. Y lo segundo Porque eso es más importante, la estabilidad es más importante que cualquier cambio tributario, digamos. Claro, y que por eso en el fondo el cómo se tramite y cómo se generan consensos es importante. Y lo segundo es tratar de agrupar las medidas, que es cero fácil porque son como puzzles, de pieza más grande y más chica. Vamos a dividirlas las que son a la vena, el corazón tributario de la reforma. Acá, en el fondo, a pesar de que el gobierno partió con este marco de reconstrucción, hay que ser
Claro, esto tiene mucho de reforma tributaria, o sea, tiene una reforma tributaria importante que va diferente a las anteriores, no va para recaudar y repartir, sino que va para generar crecimiento, pero genera cambios tributarios bien importantes, que van por supuesto con estos puzzles de piezas de permisología, pero tiene un grupo a la vena que son tributarios. Lo primero lo acabas de discutir ampliamente con el ministro Tomás Raus, que es una especie de subsidio al empleo que funciona vía tributo. Acá la idea es que todas las pymes, principalmente, que son las que emplean a personas con el salario mínimo o hasta 1,5 el salario mínimo, o sea, 800.000 pesos, van a recibir de vuelta un 15% a través de mensualmente. Esto es lo interesante, no es que tengan que esperar un año, sino que cada mes cuando van a pagar sus PPM, que son el pago como provisorio de los impuestos, descuentan este 15%. El Sí. 15% de la remuneración. De la remuneración. Es importante. Es importante. Eso, imagínate una pyme que tiene una nómina más o menos por 2 millones de pesos, que serían unas 3 personas trabajando para él, Ajá. podría recibir más de 300.000 pesos De cada vuelta. mes de vuelta. Si no le alcanza con la PPM, puede descontarlo de IVA también. Ese es un poco el procedimiento. Entonces estamos hablando de que ahí se busca que no haya más despidos, se busca formalizar a aquellos que están en el margen, o sea, que no se han formalizado, y idealmente aumentar Claro, el empleo. formalizar un trabajador te va a costar 15% menos. Menos, claro. Para empezar, digamos. Aparte de lo que te devuelven de los que ya están formalizados. 1.200 millones dijo que costaba Sí. al año. Al 1.200 año. millones de dólares. Dijo. Ahora, aparentemente, esta es una de las medidas donde hay bastante consenso y que va a pasar muy fácil en el Congreso. O sea, se trata de pymes, se trata de empresas chicas. Está la duda de si también empresas grandes que pagan el mínimo lo van a recibir, y la idea es que sí. La idea es que sea todo el empleo, pero la verdad es que las grandes pagan entre un 8 y un 10% más que las pequeñas y medianas, por lo tanto es poco probable que puedan ampliamente usar este beneficio, quizás salva algunas áreas del comercio. Segundo, está el corazón de la reforma, que el gobierno quiere instalar que esto tiene que ser una baja de impuesto corporativo fuerte. De hecho, todas las señales han dado de que en esto no van a ceder y que se van a bajar a los niveles que se consideran prudentes y competitivos, entre 27 y 23. Ahí hemos tenido harto ruido de cómo se va a bajar esto. Y lo que está escrito hoy día, pero no necesariamente va a estar escrito el lunes, es que un 1,5% para el 2027, 1,5 el 2028 y un 1 el 2030. Es decir, el fondo se va a dividir para que tenga un impacto, y el impacto principal sería la expectativa. O sea, el fondo saber que vas a llegar al final del gobierno con eso. Todavía se podría cambiar el alta Gantt porque tiene hartas críticas con respecto al costo. Pero después viene una parte más tributaria todavía, y que salió mucho más al final, que salió ahora, que es la idea de una reintegración gradual del sistema tributario. Que en otras palabras es que para un empresario, un socio de una empresa, se considera parte de lo ya pagado en el impuesto corporativo a sus ingresos, a sus declaraciones personales. La idea es de llegar del actual 35 puntos a un 100% del año comercial 2020, o sea, hacia el final del gobierno. Claro, el sistema tributario como era hasta el 2013, en el fondo. Y eso en el fondo sí es un cambio tributario importante, o sea, es una Muy reforma importante, tributaria. sí, Y eso salió con más fuerza ahora último, tiene todo el sentido para generar más inversión, pero el fantasma de la reintegración como el concepto tiene todavía mala fama, como también lo tiene la idea del FUT, que también apareció, dicen, impulsada por Parisi, pero estaba dentro de alguna de las normas, y la idea ahí probablemente es más que volver al FUT antiguo, hacer una especie de salida tributaria atractiva para reinvertir. O sea, no volver al FUT 100%, pero sí va a haber un componente de eso. El FUT, acordémonos, es una especie de beneficio que se da a las utilidades reinvertidas. Digamos, castiga a quienes sacan para gastos en los dineros de las empresas, pero beneficia tributariamente a quienes las dejan metidas ahí ¿Las dejan en la empresa o antes las podían reinvertir en otras empresas? Claro, la idea es reinvertir. Después, en el fondo, está la versión CAST del DL600, que todos queremos saber cómo se llama, porque ya le podemos decir DL600 porque no es lo mismo, que será que era el decreto que le daba invariabilidad tributaria a las empresas, digamos. Que fue, en el fondo, históricamente un tremendo impulso para Chile. Ahora la idea es volver a hacerlo, pero para capitales de cualquier proveniencia, o sea, incluyendo a los chilenos, que garantiza 15 años de inamovilidad tributaria. Esos son los años, 15. Y es un contrato con el Estado, de alguna manera, y el inversionista, donde se comprometen a mantener los impuestos vigentes por 15 años. Esto no va a ser inmediato, porque los proyectos tienen que aprobarse primero para después firmar este decreto de inamovilidad, pero se espera que en el fondo la expectativa ya se pueda ver en la operación renta del año 2030. También hay una reducción del impuesto a la ganancia de capital, que se eliminó por varios años y que había repuesto el 10% las operaciones de mercado en acciones con alta presencia bursátil. Acá la idea es darle tiraje
al mercado de capitales. Está el IVA a la construcción, está muchas cosas. Y me pusieron la música y me falta como 40 medidas, pero pero todo lo anterior en el fondo viene con el tema de la merma de recaudación, y ahí lo que se está haciendo, se va a hacer en el fondo una compensación vía un guiño a el pago de impuestos a las herencias, que debería ser un chorro bastante importante, y también hay contrabando, el CAE, una serie de otras cosas, las licencias. Lo que sí es cierto es que esto no va a compensar uno a uno, y eso el informe financiero lo va a decir. Acá hay una expectativa de que la parte de la compensación sea por el aumento de crecimiento de la inversión. Entonces, no hay que esperar que esto sea un uno a uno, y esa discusión va a ser bien álgida, pero no, es casi imposible pensar que vas a poder compensar todo lo que estás haciendo para inyectarle fuerza a la economía. Particularmente porque tienes mucho optimismo en algunas cosas recaudatorias, como por ejemplo los impuestos de capital y los impuestos de las herencias y donaciones. Digamos. Están poniendo fuerte la firma. También, por ejemplo, había estimaciones del contrabando de cigarrillos que me sorprendieron porque hablaban de 50 millones de dólares. Entonces, en el fondo, ahí hay que ver qué pasa, pero lo que sí es que hay que prepararse para una discusión donde hay que apostar por el crecimiento de la inversión, porque si no, no cuadra el número, no va a llegar a cero. Por ahí vamos, hoy día es un día bien clave porque el presidente José Antonio Kast recibe a representantes de diferentes centros de estudio hoy día a las 3, donde probablemente va a haber de nuevo una avalancha de preguntas, y después a las 8 hay una cita clave donde se reúne con presidentes de partido y parlamentarios oficialistas para alinearlos todos de cara a mañana el anuncio. En el oficialismo hay optimismo por los plazos, particularmente me decían ayer, porque estamos en abril, el gobierno cumple un mes y es un buen timing, o sea, todavía hay un vuelito, digamos, de que el gobierno está iniciando, los diputados oficialistas nuevos están recién llegando, o sea, podría haber un ambiente más favorable a aprobar, a que no haya tanto discolaje, digamos, al menos en el oficialismo. Eso por una parte. Y lo otro me decían ayer respecto al nombre, es que está ganando la idea de que se pudiese llamar reactivación económica. Más que reconstrucción. Que esta idea más de la UDI, que vamos a ver. Lo que pasa es que reconstrucción le molesta a la oposición. Claro. Ahora reconstrucción Es un poco al tema de la emergencia. Porque estamos en el suelo. Ahora Chile se cae de pedazos. Ahora reconstrucción estrictamente hay una parte del proyecto que es de reconstrucción, que son los fondos para reconstruir efectivamente Biobío y Valparaíso. Claro, porque se busca aumentar esos fondos. Ahora es una parte del proyecto. Claro, pero no es lo medular. Va a terminar como reconstrucción y reactivación quizás, ¿no? Sí, yo creo. Sí. Ahora dicen, no sé, no me consta, que le dijeron a todos los voceros de esto que no le digan ley miscelánea. Pucha, no me encanta igual. Para mí me gusta. Sí. No hay problema. Lo siento. Me escribe un destacado economista de la plaza en el WhatsApp colaborativo, me dice que es un poco raro ofrecer un contrato de invariabilidad tributaria cuando tienes una reforma tributaria gradual. ¿Cuál tasa vas a pagar? ¿La del primer año, la del segundo año, la del 2030? Probablemente la final, cuando ingrese cuando ingrese el fondo del proyecto se firme la que está vigente y los cambios que vienen para adelante. Por supuesto, que lo incluya, digamos. Sí, por ejemplo, que incluya las rebajas. Que incluya las rebajas futuras, que claro. el decreto incluya las rebajas. Y lo otro, no nombraste la repatriación. En la repatriación le estaban poniendo hartas fichas, como 300 millones de dólares, pero me decían que hasta lo que está en discusión hasta ahora, esto aquí hasta mañana puede pasar cualquier cosa, y hasta que ingrese el proyecto otra cosa más, es que a lo mejor era menos plata porque el proyecto era por declarar. Si tú declarabas la plata que tenías afuera, pagabas el 8%, pero si lo traes y lo inviertes en algunos determinados activos, no en cualquier cosa, también tenías un premio. Yo creo que el diseño... Porque es proinversión, digamos. Pero sí, interesante va a ser ver, dicen que el documento están tratando de llevarlo a lo más corto posible, para no generar, digamos, esta expectativa de las 200 páginas de reforma, pero así todo hay harto detalle, o sea, son 45 medidas, de las cuales alcanzamos a pasar por y que ya está súper claro que no se va a separar, que es algo que piden incluso en el propio oficialismo. Y no se va a separar. Es que en realidad sería... Bueno, pero ha pasado que al final se terminan separando cosas. Pero hasta ahora esa es la decisión del gobierno. Ya, hablemos del almuerzo. Hablemos del almuerzo. Porque el almuerzo no se separó. Que indignó a varios. Hay gente indignada, sí. Hay gente indignada. Y hay otra gente que dice, ya, le están poniendo. Sí, hay de todo. Yo voy a poner un poco de la reflexión de este límite que les decía en la introducción. Bueno, y comentemos el tártaro de tomate también, que en la mañana les llamaba la atención con la María Paz, la aparateada del jugo con puré rústico, picante y tomatitos confitados, opción vegetariana de lasaña de berenjenas,
pavlova de frutos rojos de postre. Ese fue el almuerzo que ofreció el presidente José Antonio Kast y su señora María Pía Adriasola este viernes 10 de abril en La Moneda para cerca de 70 excompañeros de Derecho de la Universidad Católica, que fue un menú que circuló por redes sociales con el escudo nacional estampado. Parecía una invitación oficial. Sin embargo, la actividad no estaba en la agenda pública del presidente y en La Moneda lo definen de esta manera: una reunión privada planificada en su hora de colación. El domingo, el Mercurio publicó una nota breve. El presidente se reencontraba con sus compañeros. Señalaba la nota además que el almuerzo había sido costeado por los propios anfitriones, Kast y Adriasola, que fueron compañeros de universidad. Todos entraron en el 84 a la Católica. Circularon selfies, asistieron figuras de distintas sensibilidades políticas, por nombrar algunos, ¿no? Pablo Walker, Diego Marín, Alberto Guiguren Correa, María Paz Rojas Hidalgo, Alejandra Rosas. Y el ex convencional Daniel Stingo, también de esta generación que nombrabas tú del 84, contó que la invitación llegó por un grupo de WhatsApp, chat del que él no es parte. No asistió tampoco. No fue. No fue. Pablo Walker, el que era capellán del Hogar de Cristo, porque hay 3 curas en esa generación. 3 curas en esa generación, sí. Interesante ese dato. Bueno, y hasta ahí todo parecía una anécdota, ¿no? Esa nota, ese breve, una foto todos abrazados en el patio de los Cañones. Pero el lunes cambió todo cuando los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini ingresaron una denuncia ante Contraloría. Pidieron fiscalizar el uso de salones, personal, recursos públicos de la presidencia en esta actividad y buscan saber si se infringió el principio de probidad y si se usaron bienes del Estado para fines ajenos a los institucionales. Cerca de la 1 de la tarde, los periodistas de Palacio le preguntaron a la vocera Mara Cedini y le insistían: el gobierno dice que no hay plata. Entonces, ¿cómo se entiende este almuerzo? Cedini sostuvo que respondería a través de la institucionalidad. Los periodistas volvieron a preguntar: ¿qué le dicen a la ciudadanía? Se la daremos precisamente vía esa forma, dijo, y se fue. Ya. En La Moneda habían decidido no darle importancia al diputado Manucheri, el mismo que ya presentó otros oficios, al menos unos 3, como el de la primera dama sirviendo almuerzo en el casino sin guantes ni mascarilla, que fue criticado en su momento, y responder decidieron en La Moneda solo por escrito a través de los oficios. Pero aunque la respuesta de Cedini estaba en el plan, dejó dudas, porque no repitió esto que traía en este breve del Mercurio, que el almuerzo había costeado, ellos, los anfitriones, digo. Y la controversia creció. Ella se vio bien incómoda, además. Es como que no sabía bien lo que estaba pasando en ese almuerzo. El oficialismo pidió explicaciones inmediatamente. La diputada de RN, Jimena Sondón, dijo que había que aclarar quién pagó, porque era un lugar público e institucional. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó algún tipo de instructivo que dejara a todos tranquilos y recordó algo clave: es nuevo que un presidente viva en La Moneda. Y como siempre hay un tuit. Salió al ruedo el de Cristian Valenzuela, estratega del segundo piso y ex columnista de esta radio, criticando un asado del entonces presidente Gabriel Boric con la banda Tool en medio de los incendios de marzo del año pasado. Y ese asado, con el grupo de rock. Sí, con el grupo de rock. Pero era en su casa el asado. Pero eso fue en Yungay. No me acuerdo, parece que fue en la casa de un productor. No fue La Moneda, por supuesto, pero en el fondo... Pero en Yungay sí había asado. Sí, había asado. Pero bueno, había arriendo, ya que estamos, había seguridad, había de todo. Pero fue una columna en La Tercera que él criticaba que el presidente festejara en medio de los incendios. Ya. A las 5 de la tarde, la vocera aclaró desde el Congreso: el presidente costeó los gastos del almuerzo con compañeros de la Universidad Católica de ese viernes. Y horas más tarde, en respuesta a un requerimiento de Contraloría por otra controversia planteada por el diputado Manucheri sobre los costos y licitación de la banquetería de la comida del 11 de marzo, ¿la recuerdan? El administrador de La Moneda usó el mismo argumento: no significó costo para el Estado porque la pagó personalmente el presidente Kast. Pero el propio oficialismo teme que esta respuesta abra otros flancos. Si no es una actividad fuera de lugar, ¿por qué la paga el presidente? ¿Qué pasa con la luz, el agua, los garzones? The Clinic reveló que los mozos que atendieron son de Palacio. Y yo pregunté en Presidencia qué es lo que costea al mandatario. Y la respuesta fue clara: el consumo de estas actividades. En la Moneda reconocen que aún están en una especie de tránsito. La decisión que Kast pagara personalmente, por ejemplo, la comida del 11 de marzo, fue algo que se reflexionó durante estos días para dar una muestra de esta austeridad. Pero insisten, hay más ahorros de que él viva en Palacio que lo contrario.
Y hay un antecedente en la historia sobre qué ha dicho la Contraloría respecto a casos de presidentes Ya. que cuentan. En 2012, los diputados de C. Gabriel Silver y Gabriel Asensio presentaron un oficio en Contraloría pidiendo investigar la permanencia de Miguel Negro Piñera en el Palacio de Cerro Castillo. El resultado, la Contraloría ordenó a la presidencia que mantuviera un registro detallado de todas las personas que visitaran el lugar, fueran familiares o invitados del mandatario. Ya, pero este no es el único tema sin resolver. Porque Ahora, yo les es un caso bien distinto, po. Es que Porque por es una persona supuesto. que no es de la familia, o sea, que es de la familia presidencial, Es no que es ni por siquiera de la supuesto. familia Y directa. por eso digo que es un tema importante, porque los límites entre la vida privada y la vida pública de un presidente es un límite bastante difuso. Es difuso, claro. Y hay temas sin resolver en la moneda, sobre todo porque lleva un mes recién habitando el Palacio. Y hay uno pendiente, que es que desde el 11 de marzo los periodistas acreditados en la moneda no pueden ingresar libremente al patio de los Cañones. Nunca había pasado en otro gobierno. Altas fuentes de Palacio admiten que es Esto ha complejo. provocado molestia, digamos, ¿no? Por supuesto, ha Por los causado periodistas de la molestia. moneda, Y altas fuentes de Palacio admiten que es complejo tener cámaras apuntando a las ventanas de ese patio porque Kast puede ser visto en situaciones cotidianas. Una de las rutas que ocupa para ir de su pieza a su oficina pasa justamente por el patio de los Cañones. La agrupación de periodistas acreditados, que se llama La Copucha, envió una carta manifestando su preocupación, sin respuesta escrita hasta ahora. Desde Presidencia me dijeron ayer que obedece a normas internas y que hay conversaciones pendientes aún con los periodistas. Pero el presidente fue a la Copucha, es la sala de prensa de la moneda. Sí, Y fue un día fue un a hablar día. en off con Exacto. ellos. No, sí, Y él pero no pasó nada. recurrentemente habla en off, dicen que hay una buena relación con la Copucha. Pero, es no, que pero hablaron de esto y no pasó nada. no ha pasado nada, es algo que está pendiente, Ya. dicen. Pero insisto, es inédito que los periodistas no puedan entrar al palacio, al patio de los Cañones, bien digo, porque complica, por ejemplo, las conversaciones en off cuando van parlamentarios u otras autoridades al palacio, cuando uno conversa sobre reuniones que ocurren en palacio. Sí, además es para los patios, no es Es que no patio, puedan entrar a y los, son a patios los que siempre pasillos. que se conectan entre Copucha, Patio de los Naranjos, Patio de los Cañones. Ahí hay que buscar el ajuste probablemente, ¿no? El ajuste Sí. es la vida. Por supuesto, por eso lo planteo como una cosa que hay que resolver por lo inédito que es que un presidente viva en Palacio, ¿no? Y ahora vale la pena recordar que en la época Boric también se vivió una dificultad con la labor de la prensa, porque el pic de la molestia fue cuando lo captaron en su oficina, no sé si se acuerdan, con una pelota antiestrés. E incluso el entonces presidente increpó al fotógrafo y reclamó que sí, su oficina no era un lugar público para que lo fotografiaran. De hecho, hubo un debate sobre Hubo si un era un lugar debate. público o no. Por digamos. eso digo que los límites Y sobre sobre si la la vida ventana privada no- y pública es súper difusa. Pero no hay registros de restricción de paso libre, al menos Boric, de los periodistas hacia el patio de los Cañones de manera permanente, porque obviamente se ocurre cuando hay eventos específicos, ¿no? Aunque hay recuerdos de que eliminaron las bancas de ese patio porque se transmitió en su minuto que se escuchaban las conversaciones de la oficina. O sea, si tú te sentabas en la banca, se escuchaba. Sí, sí. Entonces sacaron en algún momento las Con la bancas. ventana abierta. O sea, digamos, la relación de repente es un poco difícil porque el periodista de la moneda necesita estar en los patios de Palacio po. para ver quién entra, quién sale, conversar con las autoridades, con los parlamentarios que O asisten. sea, es la pega, En fin, es el es reporteo. la pega. digamos, O sí. sea, estar en los patios es No, o parte sea, de una es pega absurdo. esencial. Es absurdo. Esencial. O sea, hay que arreglarlo. Digamos. Hay que arreglarlo. En la moneda dicen que todo es cuestionable, porque es cierto, tienen un punto, que bajo la misma lógica o la misma sospecha habría que fiscalizar, por ejemplo, los almuerzos de senadores y diputados en el piso 14. Y yo digo, claro, puede ser, pero acá hay una diferencia, y el estándar alto lo pusieron ellos mismos. El discurso de la austeridad fue una bandera republicana antes de llegar al gobierno. Entonces uno se pregunta si habrá algún instructivo para diferenciar la vida privada y pública del presidente Kast en Palacio. Lo cierto es que la moneda debe frenar este golpe justo en días clave donde el foco debería estar en el proyecto Estrella, en el proyecto de mega reforma, reconstrucción, como queramos llamarlo. Proyecto Tutti Frutti o whatever. Ya, pero sí, efectivamente, hay un estándar que viene puesto de antes. Es verdad. Ahora, otra cosa es que el sueldo de los garzones, el agua, la luz, también todo eso está en los gastos de la moneda. O sea, no, a menos que consideres que se gastó más agua
por eso... Porque fue gente a almorzar, sí, digamos. parecieran Pero ya pequeñeces, es un- pero efectivamente nos invita a un debate un poquito más profundo sobre cómo se vive esta nueva era de la moneda con un presidente habitando Palacio. Es que ese, claro, porque eso es lo que es distintivo. Eso es. Porque en la casa del presidente Boric o la casa de otros presidentes, cuando el presidente Elwin tuvo que arrendar la casa del lado, También, en Arturo siempre Medina, va a haber debate. o sea, siempre había, Sí. siempre, y eso tiene costo, fija, porque O el- porque la institución de la presidencia cuesta plata, digamos. O claro. Es razonable que la paguemos todos, digamos. O claro, cuando el presidente Boric salía en bicicleta, se tenía que desplegar un operativo quizás más... Exacto. Y se cuestionaba. que se cuestionaba. Un operativo Por más eso digo, intenso de carabineros. hay, digamos. hay cuestiones para todo, digamos, pero de que es un debate, es un debate. Así es. Así es. Aquí vamos a estar atentos hoy, Marily Luders. Hoy, de todas maneras, miremos los mercados que nos están dando un pequeñito alivio. Trump ha dado a entender en las últimas horas que podría retomar en el fondo negociaciones para una tregua un poquito más perdurable, y con eso el precio del petróleo ha caído levemente durante la mañana y los primeros indicadores están en verde afuera en las bolsas. Sí. Ahora- Y el precio del petróleo debajo de 100, ¿no? Debajo de 100, sí. Ahora hay una cosa interesante, es que China está entrando al debate por la guerra, ha estado súper marginado, dio algunas declaraciones en el sentido de que le parecía que había un escenario mundial complejo, así que vamos a ver cuál es el factor China en esta guerra, que ha estado bien calladito. Se juntaron en la noche chilena Xi Jinping con Pedro Sánchez. Esto en medio de la polémica por La esposa. es que el juez justo le formalizó a la señora en el viaje con Xi Jinping. ya, Hay ¿no? teleseries en Por- todos los países. En todos los países. Bueno, pero se juntaron y Xi Jinping lo que dijo es que felicitaba a España por plantarse frente al abuso y a la discrecionalidad en la política exterior. En ese sentido, está entrando un poquito la arena, igual que el Papa, que también está enfrascado en una discusión con Donald Trump, así que tenemos actores nuevos en nuestro elenco de petróleo. Así. Claro, en la teleserie Petróleo. Atentos a Paula Valenzuela. A las 3 de la tarde va a estar la Contralora Dorothy Pérez y por supuesto me imagino que le van a preguntar de estas cosas que estábamos hablando, de este almuerzo famoso polémico, así que podríamos estar atentos a esa comisión que, si no me equivoco, es la comisión de gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso pasa hoy, Cadena Nacional mañana con el proyecto de ley miscelánea y todo aquello. Sí, me dicen que no le dicen ley miscelánea, que el gobierno no le quiere decir ley miscelánea porque se arriesga todo este trámite del Tribunal Constitucional y todo eso. Por supuesto, Esa es en una de el las fondo. razones por las que no lo A quieren nivel como así. político se insistió mucho en que se deje usar ese concepto, porque es un riesgo grande al entrar al Congreso. Con Marily Luders, con Paula Valenzuela, el Rat Pack de hoy. La mesa de editoras, que es una presentación de Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate, Vive en Beta, Live Better. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Muy buen día. Muy buenos martes.